Mis hermanos, muy buenos días. Qué placer, qué gusto, qué gozo nos da poder estar con ustedes, llegar hasta sus hogares para compartir realidad a la luz de la fe a través de la voz de María Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Hoy con un programa sumamente interesante, como cada martes, porque traemos pues temas de mucho interés para la familia, para la sociedad, para nuestra iglesia, con nuestro hermano Rafael Cortés desde Colombia. Y ya tenemos en línea para compartir con nosotros este programa que estará sumamente interesante por la dimensión, la importancia del tema que estaremos conversando hoy. Estaremos conversando sobre las consecuencias realmente producidas por el aborto, tanto en la mujer como en la sociedad en general. De manera que no se muevan porque hoy tenemos un programa sumamente interesante. Y me parece que es un tema de muy contemporáneo, porque se está dando un libertinaje muy fuerte y creo que es apropiado para estos momentos. Entonces, bienvenidos a todos los oyentes y aquí estamos disponibles, pues si surgen algunas inquietudes, preguntas, de igual manera para resolverlas. Qué bueno, Rafael. Y un Gracias caluroso a ti. abrazo a ti también, José. Gracias muy amable, Rafael. Un abrazo también a tu esposa y a la compañía que tiene en este momento uno de los integrantes de Estación Cero, nada más y nada menos que este grupo católico que canta hermosísimo con mucha unción al Señor. Y qué bueno que está en tu compañía, pues nos le da también un abrazo cariñoso. Sí, claro, él está aquí con nosotros y de por sí la música de ellos es muy espectacular. Hay unos videos hermosos que los oyentes pueden verlos allí en YouTube y de por sí pues alentarlos para que consigan su música. De todas formas, Carlos Daniel te va a enviar a ti, en tu correo te va a mandar una música muy especial para que la estés colocando en la radio. Sé que a los oyentes les va a fascinar esa música. Qué bueno, definitivamente sí, será un placer para nosotros pues enriquecer nuestra programación con la música de Estación Cero, un grupo definitivamente que aporta tanto a la música católica. Pues mis hermanos, nos ponemos en las manos de Dios y pedimos a Dios Padre que con la gracia del Espíritu Santo nos unja, nos ilumine y nos guíe en esta mañana, para que este tema que es de tanto valor, de tanta importancia para nuestra sociedad, pues sea transmitido a través de nosotros, pero que sea la misma voz de Dios que llegue a los corazones de cada uno de nuestros oyentes, especialmente de aquellas mujeres que quizás han tenido algún aborto o hayan tenido algún efecto por la consecuencia de haber participado en un aborto. Por eso, Señor, te pedimos que bajo la gracia de María Santísima, tú nos cobijes y nos proteges para que podamos tener este diálogo, esta conversación de provecho para todos nuestros oyentes. Te lo pedimos por tu Hijo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Rafael, una vez más, bienvenido. Ya esta es tu casa, esta es tu estación, la voz de María Radio. Y cada martes nos da mucho gusto que comparte con nosotros un tema de interés. Y pues, como es la costumbre, el de hoy pues también es un tema de mucho valor, ya que lo vamos a hacer, todo este comentario, en el marco de lo que ha estado sucediendo últimamente, especialmente aquí en los Estados Unidos, como es la jornada de 40 días por la vida, como es la marcha que en diferentes puntos del país se realizaron este fin de semana, especialmente en Washington, donde se reunieron más de 200,000 personas, pues pidiendo el derecho a la vida de los no nacidos, pidiendo que se defienda la vida, ¿verdad?, de los no natos. Y también, pues aconteció recientemente, es una noticia de último minuto, que lo que es este señor que estuvo pues buscando cómo desenmascarar esta institución de Planned Parenthood, pues fue, en vez de ser aprovechar las evidencias que él expuso para desenmascarar, ¿verdad?, la institución Planned Parenthood,
pues en el juicio recientemente el jurado lo que ha hecho ha sido lo contrario, lo que ha hecho es defender a Planned Parenthood de estas acusaciones que estaban tan pues evidentes y acusarlo a él, a David de Leiden. Es decir, es un hecho realmente, diría yo, vergonzoso para la justicia norteamericana y realmente vergonzoso para la sociedad norteamericana, que las personas que luchan por la verdad, por la vida, pues son acusadas, contraacusadas en defensa de los que están cometiendo crímenes como son no solamente el cometer abortos ilegalmente, sino incluso traficar con los órganos de los niños. De manera que dentro del marco de todo esto que ha estado aconteciendo, pues a mí me gustaría, Rafael, que conversáramos un poquito, explícanos un poquito hasta qué punto el aborto real y efectivamente afecta a nuestra sociedad en general, pero en particular y de una manera especial, no única por supuesto, pero a las mujeres, ya que cuando se involucra, ¿verdad?, una pareja dentro de un aborto, en una situación en la que se pide el aborto, por cualquier circunstancia que sea, el que participa no es solamente la mujer, sino que también participa todos los que estén involucrados directa e indirectamente. Entonces, toda esta realidad del aborto, ¿hasta qué punto es que realmente afecta pues a la sociedad en general y especialmente a la mujer? Ese tema para nosotros es de primera mano. ¿En qué sentido? Que constantemente estamos trabajándolo con mi esposa, porque la gran mayoría de las jóvenes que ingresan a la institución nuestra, que es de reeducación, o como lo dicen en otros países, son las correccionales de niñas, de jóvenes, y ellas en su gran mayoría han sido abusadas sexualmente y de por sí varias de ellas han abortado. Y el aborto yo pienso que los flagelos emocionales más fuertes y espirituales que hay en la mujer. Y muchas mujeres de por sí han cometido abortos o microabortos, por ejemplo, cuando utilizan hay anticonceptivos que producen abortos, como los dispositivos intrauterinos, son microabortos. Y necesariamente eso tiene un trauma que toda la vida la mujer va a estar vivenciando, que en el transcurso del programa vamos a estar compartiendo, pero sí es muy fuerte. Definitivamente repercute, voy a hablarlo desde el término psicológico, en la medida que una mujer que ha abortado y tiene su familia, necesariamente sus hijos emocionalmente van a estar, llamémoslo así, contaminados, van a ser afectados por esa carga emocional que su mamá trae. Ese sentimiento de culpa no la va a dejar comportarse de una mejor manera y no va a saber educar a sus hijos y no va a tener una muy buena relación con su esposo. No solamente desde la parte íntima, sino también en su parte relacional. Y necesariamente pues las dificultades que va a tener son muy marcadas. Entonces no va a ser una mujer, va a entrar como en los dos polos. Uno exageradamente fuerte, dominante, una mujer insensible en ocasiones, una mujer que fácilmente puede llegar se le llama psicológicamente castrarse las emociones, o sea, como que coarta su posibilidad de expresar sentimientos. Esa es una. Y la otra tendencia es lo contrario, una mujer demasiado sensible, con fuerte llanto, con depresiones profundas, que incluso han llegado a estados psiquiátricos. Muchas mujeres que han abortado y llegan a la prostitución, llegan al alcoholismo, llegan a situaciones psicopatológicas, o sea, ya enfermedades psicológicas muy marcadas. Porque decía una frase, alguna vez vi una frase muy hermosa, pues hermosa no tanto, pero sí una frase muy diciente con respecto a que el aborto, una mujer que aborta prácticamente muere con su hijo, y sí muere. Una mujer muere emocionalmente, muere a muchas cosas y necesariamente por eso hay que hacer intervención. No se puede dejar simplemente con el hecho de que alguien abortó, vivenció esas situaciones y ya, sino que tiene que hacerse intervención. Una mujer no puede quedar simplemente con que eso con el tiempo va pasando y no se me va a olvidar, porque eso nunca se olvida. Eso, por más que se quiera echarle tierrita, como se dice vulgarmente, no, esa situación marca de una manera muy radical.
Sí, y hace unas cuantas semanas estaba conversando con una persona que me llamó pidiendo oración y quiso desahogarse conmigo y estaba hablando de que hace tiempo de estos abortos que ya cometió, pero que todavía le estaban molestando. E incluso había hablado con un sacerdote y se había confesado. Y el sacerdote, bueno, yo le dije quizás el sacerdote no tenía la autoridad para confesarte, pero ella dijo que él le dijo que sí, que no tenía problema con absolverla. Pero ella sigue insistiendo, todavía no siente que ha sanado la herida de esa situación. Entonces, ¿piensas, Rafael, que después de esa circunstancia de vivir un aborto, e incluso después de haber recibido la solución de un sacerdote, es decir, de haberse ido a confesar, todavía es necesario algún tipo de tratamiento psiquiátrico o psicológico que la pueda ayudar a salir de ese abismo de culpabilidad? Claro que sí. Con el padre Roberto Mena hicimos un programa que se llama Confesor, Psicólogo y o Director Espiritual. Y veíamos las diferencias entre los tres y las semejanzas. Y necesariamente él decía, yo voy de la mano constantemente, después de la confesión, voy de la mano con el psicólogo. ¿Por qué? Porque necesariamente hay situaciones que son de raíz y se necesitan sanarse de raíz. La confesión es sanidad, porque es un sacramento de sanidad de entre los tres, que es la confesión, la unción de los enfermos y lo que es la comunión. Son sacramentos de sanidad. Más la confesión, si no está ligada realmente a un proceso de reestructuración, llamémoslo así, o de restauración es la palabra más adecuada, pues necesariamente las personas siempre van a estar allí flotando, es como si estuvieran caminando sobre aceite. Patinan y patinan y patinan y no pueden salir adelante y siguen con ese sentimiento de culpa. De todas formas, hay unos abortos que son más dados por alguna condición biológica, como por ejemplo cuando hay un aborto que está, por decir algo, el feto el óvulo se fecundó en las trompas de falopio, entonces necesariamente pues son abortos que no es de una manera voluntaria, pero sobre todo el que más causa dificultad son los abortos voluntarios, cuando las personas acceden a un aborto. Por ejemplo, nosotros como católicos no estamos aceptando, y el Papa no se acepta dentro de nuestra fe, el aborto independientemente de las circunstancias, inclusive por abusos sexuales, porque es un homicidio, se está atentando contra la vida. Y sí, realmente se necesita un tratamiento, es indispensable hacer el tratamiento. Yo digo que es rarísima, muy rara la persona, una mujer o un hombre, porque también el hombre aborta, ¿sí ves? Que realmente no le cause una secuela emocional. Es muy, muy raro, muy raro. O sea, necesita una personalidad extremadamente fuerte, una persona crecida espiritualmente muy fuerte para que realmente se no le afecte. Y se necesita la atención. O el otro extremo de la persona que realmente ha perdido totalmente su sensibilidad y su conciencia de pecado, por ejemplo, también podría pasar desapercibido en su vida ese acontecimiento. Pero qué lamentable, ¿verdad?, que ya una gente viva en un estado, ¿verdad?, de frialdad en el que no le haga nada matar a una criatura. Sí, como puede llegar a suceder con un asesino a suelto o un asesino en serie, que cuando mata a su víctima, pues es un juego o una diversión o incluso un placer. Es decir, si alguna persona no siente consecuencias graves después de haber cometido un aborto, puede también estar en esa situación en el que pues ya no le afecta ¿verdad?, atentar en contra de la vida. Y ya eso es peor todavía. ¿No, Rafael? Claro que sí. Incluso en YouTube también hicimos una entrevista a una niña que cometió 7 homicidios. Y ella nos narra realmente cómo ella el primero para ella fue muy difícil, muchos sueños, mucha tortura, no podía realmente ni siquiera estar en paz,
pero ya el segundo, tercero para ella fue muy fácil. Exacto. Inclusive llegó ya el gusto de querer quitar la vida. Ya le satisfacía. Eso mismo se da porque necesariamente pues esto es espiritual, ¿no? O sea, hay una legión de demonios detrás de todo esto, porque es ir en contra del mandamiento de Dios. Pero psicológicamente, José, la persona va perdiendo y empieza a tener un gusto, porque se va abriendo ya una psicopatología. Exacto. ¿Qué es una psicopatología? Y quiero como expresarlo. ¿Cuándo realmente uno puede decir estoy enfermo psicológicamente? ¿Cuándo puedo decir? Importante eso, explícame un Hagamos de poco. cuenta, hablemos por ejemplo en un cubo. Imagínate un cubo y nosotros estamos en el centro del cubo. Y en el cubo es transparente completamente y en todas las líneas de los cubos, digamos que en las puntas y en las líneas están las psicopatologías. Por ejemplo, una neurosis, una psicosis, una esquizofrenia, por ejemplo, cuando uno tiene esas neurosis o esas obsesiones compulsivas, cuando uno ya tiene esas adicciones muy marcadas, eso ya son psicopatologías. Por ejemplo, cuando alguien ya mata por gusto, ¿sí ves? Exacto. Como la psicopatía, que no siente emoción y no sienten sentimientos de culpa. Coloquémoslos en todas las líneas del cubo. Nosotros estamos en el centro. Y necesariamente, acuérdate de la figura del átomo, es igual. Nosotros tenemos tendencias. Tú tienes tendencias, yo tengo tendencias a psicopatologías. Eso es natural que tengamos tendencias por las enseñanzas nuestras, por las herencias que tenemos, por nuestra cultura tenemos tendencias. Cuando nosotros vamos dándole énfasis a una sola línea, por decir algo, tengo miedo a las arañas, y necesariamente empiezo a obsesionarme por eso, y empiezo a alimentar eso, se me va esa curvita va incrementándose y va creciendo, llegando casi hasta la línea de la psicopatología. Si te das cuenta, necesariamente cuando uno ya empieza a buscar ayuda, esa tendencia baja, pero uno va a seguir teniendo la tendencia. Exacto. ¿Sí ves? Por lo tanto, nosotros somos personas que estamos expuestas a cualquier tipo de psicopatología. Lo importante es uno estar como en el equilibrio. ¿Qué Exacto. es equilibrio? Fácil determinarlo, mira, José. Igual que lo que hacen los musulmanes, yo creo que alguna vez te lo dije, un musulmán se despide o saluda tocándose su pecho, luego tocándose sus labios y luego tocando su frente. ¿No es cierto? Y dice que Alá te bendiga, o que Alá me imagino que así lo saludarán ellos. Sí. Ellos inclinan su rostro. ¿Y qué está diciendo con eso? Yo te bendigo desde mi corazón, desde mi boca y desde mi mente, te bendigo. O sea que hay una coherencia. ¿Qué implica tener coherencia? Que lo que yo sienta, que lo que yo hable y que lo que yo piense estén bajo una misma línea. Y eso nos hace estar en esa coherencia, nos hace realmente estar psicológicamente estables sin una tendencia marcada hacia alguna situación. Por ejemplo, hablemos de la homosexualidad o hablemos del lesbianismo. Una persona que fue abusada sexualmente tiende al lesbianismo y a la homosexualidad. Hay una tendencia marcada. O la figura de un padre ausente o maltratante tiende a la homosexualidad ¿Y qué sucede? Que necesariamente esa persona, si sigue alimentando esa sensibilidad que le quedó frente a su parte emocional, va a tender realmente a llegar a ser una persona ya con una problemática muy marcada de homosexualidad o lesbianismo. Igual con el aborto, ¿sabes? Ya hay personas, si te das cuenta, cometen un primer aborto y ellos van a tener la tendencia de seguir cometiendo abortos si llevan una vida promiscua o una vida sexual inmadura, pues van a tener esa tendencia y van a tener una psicopatología que va a ser rayando casi a la psicopatía. La psicopatía es cuando uno no tiene sentimientos, cuando uno ya perdió la satisfacción, o sea, como la conciencia o la moral frente a algún acto y que va en contra de los mandamientos o en contra de la misma vida. No sé si quedó claro frente a lo que es una psicopatología. Muy interesante la explicación y yo creo que es muy necesario tomar conciencia de esto para que uno, si se le asoma esa posibilidad, pueda a tiempo frenar, ¿verdad?, esa tendencia, buscando ayuda o cualquier cosa que le pueda ayudar, ¿verdad?, a frenar este tipo de actitud, que con frecuencia pues lo vemos en muchas clases de situaciones en la vida, e incluso puede darse hasta en la obsesión del suicidio. Te voy a poner un ejemplo de lo que es la depresión. Y la depresión necesariamente lleva al suicidio, generalmente. Se tienen ideas suicidas. Es como la base del suicidio,
es la depresión. Una depresión, haz de cuenta que tú tienes, en tu mano está cerrado el puño, y una depresión es cuando tú hundes un dedo hacia adentro, ¿sí ves? O sea, se deprime, se Exacto. hunde. Es por dar simbólicamente explicar lo que es la depresión. Se hunde emocionalmente porque hubo un vacío emocional en nuestra vida, una experiencia traumática y se hunde la parte de nuestro corazón. Lo estoy diciendo de manera simbólica. Y esa depresión hace que necesariamente ese vacío se quiera llenar de muchas maneras que no van a satisfacer, como la droga, la promiscuidad sexual, como las adicciones a internet, la pornografía, bueno, todo tipo de adicciones, el juego. Eso necesariamente es debido a esas depresiones, debido a una situación, por ejemplo, el aborto genera depresión, indiscutiblemente, depresión, que se quiera camuflar con activismo, con agresividad, que se quiera camuflar, por ejemplo, con un exceso de trabajo, que se quiera camuflar con el hecho de quedarse encerrados en las casas. Eso es una forma de depresión. ¿Y por qué? Porque hubo un trauma psicológico. Y al haber ese trauma, necesariamente, haz de cuenta, se hundió un dedo o dos dedos de la mano y necesariamente tienen que otra vez volverse a sacar. ¿Y cómo se sacan? Eso es lo que quisiera como explicar un poco más adelantico sobre cómo ayudarle a una persona que ha tenido esos traumas, no solamente frente al aborto, sino a muchas situaciones. Y Exacto. necesariamente pues la parte espiritual es fundamental. Muy bien. Rafael, estamos diciendo que el hombre también aborta. ¿Hasta qué punto realmente, pues, el hombre, al estar involucrado en un aborto, también es afectado psicológicamente? Mucho, porque voy a hablar, ahí hablo desde lo espiritual, más que desde lo psicológico, porque lo socialismo, la dominancia del hombre, la cultura social hace que el hombre simplemente, es problema tuyo, mira a ver cómo lo Exacto, resuelves, sí, ¿sí ves? Pero espiritualmente, aquí ya vamos a hablar más desde lo espiritual. La palabra dice que cuando uno tiene una relación sexual se une, se ata, la palabra, con la persona con la cual uno tuvo una relación sexual espiritualmente. Por eso la relación sexual debe darse en el matrimonio, porque uno queda atado a esa persona espiritualmente. Cuando se tiene una relación sexual, necesariamente ya quedó atado a esa persona. Y ahora imagínate si está atado a esa persona cuando el niño queda en embarazo, esa mujer, y esa mujer, sin que se lo cuente a ese hombre no tiene idea de eso, y muere el niño, porque fue masacrado, porque se masacra literalmente, cuando el niño muere debido al aborto, necesariamente espiritualmente tiene una afección muy fuerte y muy marcada en el hombre. ¿Por qué? Primero, vamos a hablar de lo moral. Si el hombre accedió a que la mujer abortara, es un homicida. exacto. Si el hombre promovió que esa situación se diera, es un homicida. Pero si él trató de evitarlo, diciéndole, insinuándole, sugiriéndole que no lo hiciera, pues necesariamente ya es libre de culpa. Pero necesariamente si él no hace nada y simplemente se pone a la indiferencia, pues lógico que es un homicida. Y cuando alguien es homicida, esa parte espiritual va a repercutir en su comportamiento psicológico, porque no lo podemos desligar. Toda relación espiritual, todo lo que se maneje de lo espiritual repercute en lo psicológico, 100%, porque a veces queremos desligar lo psicológico de lo espiritual Ah, y van exacto. muy, muy, muy de la mano. Por eso los psicólogos que creemos en Jesús, que somos realmente comprometidos en la parte espiritual, pues tenemos realmente muchísima más efectividad en el tratamiento que uno hace. Y el hombre pues necesariamente está abortando. Mira, un hombre y hay formas de aborto, mira, un hombre que realmente no asuma su paternidad responsable, un hombre que necesariamente empiece a tener comparaciones con respecto a su hijo, es una forma de aborto, así su hijo esté vivo, porque necesariamente está rechazando, está matando, está sacando de su corazón a su propio hijo, porque no solamente es desde lo físico, sino también es desde lo espiritual, o sea que es una forma de aborto. El hombre que realmente rechaza a su hijo es un abortista. Exacto. Wow, Rafael, sinceramente, cada día me emociona más escucharte porque veo la importancia que tiene tu profesión con tu misión evangelizadora que realiza. Y eh, con respecto a este punto, pues recuerdo que hace un rato estaba leyendo, no sé si has escuchado hablar uno de los psiquiatras más importantes del mundo, un español, Enrique Rojas.
Enrique Rojas es uno de los psiquiatras más famosos del mundo y es católico y sigue la misma línea tuya de usar la psiquiatría, la psicología en general para ayudar a las personas a salir de ese tipo de situación que tú estás describiendo, que son tan dramáticas, tan peligrosas y tan difíciles de uno sobrevivir en la vida, ¿verdad? Porque vivir con una depresión, vivir con un trauma o vivir, qué sé yo, con unas condiciones desequilibradas en la mente, pues el tener una persona que te ayuda con una persona de fe, con orientación católica, que te ayude a desligar todo ese lío que tienes en tu cabeza, pues es realmente algo sumamente importante en este tiempo. Y me refiero a este señor porque no solamente él hace una obra extraordinaria como psicólogo, sino que también recientemente su hija Isabel entró a un convento de clausura apenas con 22 años. Y dice él que ella, desde el convento, le ayuda a través de la oración, del sacrificio y el trabajo a resolver tantos casos difíciles, ¿verdad?, con los que tiene que enfrentar continuamente, ayudando a la gente espiritualmente y a salir adelante. Y por eso, al yo escuchar a Enrique también, pues me estaba recordando de ti, de lo valiosa que es tu labor. Y por eso me siento tan contento de tener la oportunidad de compartir contigo en este programa y de que tengas también un espacio dedicado también a tus enseñanzas, a tus orientaciones. Por eso me da mucha alegría pues, poder compartir contigo y realmente valoro la importancia, ¿verdad?, de tu servicio y de combinar todas estas orientaciones, ¿verdad?, con un sentido religioso, un sentido, ¿verdad?, basado en la doctrina católica, que busque siempre y definitivamente ayudar sobre todo a las personas a salir de una manera integral y completa, no solamente a nivel humano, sino que esto que me has dicho en tu última idea me parece sumamente interesante, de cómo la realidad espiritual está muy ligada, ¿verdad?, a la realidad psicológica. Es decir, si andamos mal espiritualmente, pues también psicológicamente vamos a andar mal. Por eso es tan importante entonces esta combinación que ustedes hacen. Sí, claro, es fundamental porque generalmente siempre lo desligamos. Y no puede ligarse. Nosotros somos tripartitas, ¿no es cierto? Cuerpo, Exacto. alma y espíritu, y el alma está relacionada generalmente con la mente. O sea, y psicológicamente se habla de mente, cuerpo o sea, lo interoceptivo, propioceptivo y esteroceptivo. ¿Te das cuenta? O sea, a veces buscamos como separaciones y eso no es. Víctor Frank, que estuvo en los campos de concentración, habla del ser humano en 4 dimensiones: psicológica, biológica, social y espiritual, o sea, la parte no ética. Y realmente nosotros somos espirituales y necesariamente estamos en un cuerpo y tenemos una mente. Pero necesariamente todo lo que hagamos en el campo espiritual va a repercutir en lo psicológico. Y todo lo que hagamos en lo psicológico va a repercutir necesariamente en el plano espiritual. Exacto. Por eso cuando se habla de aborto, necesariamente estamos muy, pero muy relacionados. Bien porque somos partícipes directos o bien por omisión. O bien porque realmente nos hicimos indiferentes frente a esa situación conociéndola. Y ya pues obvio que el que no sabe absolutamente, pues de todas formas cometió un pecado que se llama adulterio o fornicación. ¿Sí te das cuenta? Claro. Porque si tuvo una relación sexual y no se da cuenta que la persona con la que tuvo un hijo fue porque o es adúltero o es fornicario. Entonces ya hay otra culpa también intermedia. Y si queda un embarazo, pues imagínate la repercusión espiritual que tiene, porque no solamente está el pecado de haber cometido un adulterio, una fornicación, sino también el pecado de homicidio por omisión. Imagínate, yo no lo había pensado, ahora que lo estoy analizando contigo, es complicadísimo. Sí, Uno cree que eso no va a repercutir en el alma, de verdad. Wow. Yo por este programa va a tocar que me lo mandes porque esto está quedando muy interesante lo que estamos hablando. Exacto. Mira, y eso repercute tanto en las personas y por eso es que uno dice, ¿por qué la sociedad está así? ¿Por qué las personas son tan indiferentes frente al por ejemplo, mira, el tráfico de órganos? Exacto. ¿Por qué las personas necesariamente cometen homicidios y ya o son indiferentes frente al dolor ajeno? ¿Y por qué? Porque necesariamente están cargados espiritualmente. Cuando uno le abre la puerta al mal, pues el mal entra y hace mucho daño.
Y eso hace que, obvio, que entremos en una indiferencia social tremenda. Una indiferencia realmente que está causando tanto daño a la sociedad en general. Y repito, ha sido lamentable el hecho de que este hombre con tanta valentía que denunció y mostró pruebas de lo que estaba pasando en Planned Parenthood, ahora pues el abogado del Estado allá en Texas y el gran jurado pues ha revertido las acusaciones sobre él. Es decir, ha desestimado las evidencias que él ha expuesto a todo el público, a toda la nación, para reacusarlo a él. Y ahora puede encarar unos hasta 20 años de cárcel y hasta $10,000 de multa si es hallado culpable de todo el proceso este que se le está siguiendo. Y realmente, de una manera descarada, cómo se defiende realmente al criminal y se acusa al que con tanta valentía es capaz de exponer, ¿verdad?, las faltas de los que realizan este tipo de negocio, pues como tú dices, descaradamente, sin ningún tipo de remordimiento porque se ha endurecido el corazón. Pero con la gracia de Dios, nosotros como cristianos tenemos que estar de parte de la verdad y apoyar a este hombre que con tanta valentía, David Dalewendi, pues para que en su lucha pues se logren cosas positivas, porque a la larga, pues definitivamente, tú y yo lo creemos, como tú decías en uno de los programas anteriores, pues la verdad triunfará. Así es, y así lo creo. Mira, todo obra para bien. Principio fundamental de crecimiento espiritual y de santidad. Amén. Dos principios. Uno, que todo lo que pasa, pasa para bien, de una u otra forma. Entonces, Exacto. ¿el Señor es malo porque permite un aborto? No, Él lo permite, porque Él nos ama, porque nos dio libre albedrío, pero todo ocurre para bien. Y el segundo principio es que siempre tenemos que tener a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, o sea, que siempre Él sea como nuestro director de orquesta. Me voy con ese principio que todo ocurre para bien. Exacto. Bendito y alabado sea el Señor. Mira, por el hecho que estamos hablando a la radio y estamos pasando a muchos, no solamente allí en tu ciudad, sino a muchos continentes. Por ejemplo, mira, estamos hablando desde Bogotá y necesariamente estamos denunciando una situación, porque mi hija, yo te conté en un programa, aquí se vendió una empresa eléctrica y mi hija me dijo, papi, a mí me parece injusto que hayan vendido esa empresa eléctrica. ¿Qué puedo hacer yo como una pobre chica? Decía así, aquí en Bogotá, ¿cómo puedo hacer para realmente decir que no? Dije, pues mándalo a las redes sociales porque tú te movilizas, denúncialo. Exacto. Porque necesariamente cuando tú lo denuncies, acuérdate de lo que pasó en Israel, le decía ella. Los israelitas, el Dios escuchó el clamor de su pueblo y reaccionó. Amén. Y le mandó un libertador que fue Moisés. De igual manera, por ejemplo, el hecho que tú sientas eso en tu corazón, el hecho mismo que, por ejemplo, tú me lo estés transmitiendo, el hecho que, por ejemplo, aquí mi amigo que es de Estación Cero esté escuchándolo, necesariamente ya somos 3. Y ahora imagínate cuántas personas no están escuchando este programa y los que van a escuchar, porque ese programa va a ser diferido o se va a colocar en YouTube. Entonces imagínate, realmente estamos difundiendo y los que están, por ejemplo, ya están, hay grupos orando por este hombre. Sí, sí. Y necesariamente escucha a Dios el clamor del pueblo y sobre todo que estamos en el año de la misericordia y necesariamente esa voz no se queda en silencio ni se calla. Mira, amén, por más que él esté en la cárcel, peor les irá a las personas que por dinero y por poder hicieron esa cosa, porque no lo hicieron por otra cosa diferente, sino por poder y por dinero. Necesariamente va a tener una repercusión para ellos, y ellos no se lo imaginan, ellos no creen, realmente hay que orar, yo pienso muchísimo, más bien por esos fiscales, por ese juez, por esas personas que acusaron de una manera beligerante y a esa persona, porque necesariamente va a repercutir. Acuérdate, todo lo que nosotros hacemos en el plano humano, pues necesariamente repercute de una manera significativa en lo espiritual. Definitivamente. Y Rafael, yo estoy orgulloso de ser católico, porque es la única institución, diría yo, significativa en el mundo que se ha mantenido firme. Y se ha mantenido firme a pesar de los ataques, a pesar de las artimañas que usan para desviarla, destruirla, debilitarla. Y me parece interesante que habláramos un poquito por qué la Iglesia es tan firme en su posición frente al aborto, defendiendo la vida
desde la concepción hasta la muerte natural. Y porque incluso para mostrar la firmeza, tiene como ley canónica que el pecado del aborto solo lo puede perdonar el obispo de la diócesis. En este caso excepcional del año de la misericordia, el Papa extendió, ¿verdad?, este permiso a todos los sacerdotes durante este año, pero es una regla canónica que solamente lo puede perdonar el obispo o el delegado que el obispo haya asignado dentro de su diócesis. Esto mostrando, repito, la gravedad de este pecado. Es decir, no es un crimen cualquiera, perdón, es un crimen al más indefenso de la sociedad. Y definitivamente, entonces la Iglesia está clara en esto. Y me gustaría que tú insistas un poquito más la profundidad en la gravedad de este crimen y por qué la Iglesia insiste tanto en mantenerse firme frente a tanta presión mundial de instituciones, poderes económicos, poderes ideológicos para mantener esta postura. Porque la Iglesia realmente instaurada por Dios y con los diferentes papas, empezando por Pedro, necesariamente siguen lo que el Señor nos enseñó. O sea, amén, no está lejos para nada de lo que es la Escritura. Y nosotros somos cristocéntricos. Y al ser cristocéntricos, lo que el Señor nos mostró, nos guió, nos orientó, y con la influencia, obvio, que el Espíritu Santo y con la enseñanza de nuestra preciosa Madre que está luchando para que las almas no se pierdan. Entonces imagínate lo hermoso, y por eso no podemos estar para nada lejos, para nada de lo que el Señor nos dice. Y si es homicidio, es homicidio. No matarás, ni con tu mente ni en tu corazón matarás, porque de igual manera nos enseñó el Jesús: si tú nomás piensas o sientes, ya estás matando y cometes el mismo pecado como si alguien lo estuviera haciendo. O sea, imagínate. Por eso la Iglesia es tan radical, y bendito y alabado sea el Señor por la Iglesia, y bendito y alabado sea el Señor por la radicalidad que tienen los papas y no se han dejado seducir con la influencia del mundo. Porque el mundo, obvio, está con una tendencia muy liberal. Si ves, frente al hecho que todo, ya el pecado se vuelve relativo, y ya fácilmente entramos a justificar algunas cosas cuando el Señor fue radical con respecto a no matar, porque se le está haciendo violencia a nuestro propio hermano. Fíjate lo hermoso que dice que será el llanto y crujir de dientes. Yo me puse a reflexionarlo porque mi vida, alguna vez yo compartí que mi vida fue muy fuerte. O sea, mi vida antes del matrimonio, el mismo matrimonio, nosotros tuvimos que vencer cosas muy fuertes. Incluso yo te lo confieso y lo digo como testimonio, yo motivaba a la gente a que el aborto era una forma de liberarse de un problema. Imagínate, yo me arrepiento y me tocó confesarme, como tú dices, ante un obispo, porque eso es un delito. Yo estaba cometiendo un delito de homicidio. Y ahora que, imagínate, llanto y crujir de dientes, ¿te imaginas nosotros estando en el cielo? Y vamos a estar allá, ¿sí o no? Allá vamos a estar en el cielo, bendito sea mi Dios, y nos toca luchar. Claro. Y estando en el cielo, que nos encontremos con el alma que le quitamos la vida, porque nos vamos a encontrar con ese bebé. Sí, sí. Si ves, te imaginas cuando lo veamos como nuestro hermano, lo veamos frente a frente, eso será impresionante, porque ya no va a haber odio ni va a haber rencor, y va a haber un fuerte dolor, claro, de culpa tan tremendo por haberle hecho daño a nuestra propia, a nuestro propio hermano. O sea, eso va a ser muy fuerte. O al propio hijo. Entonces, por eso, al propio hijo indefenso. Es interesante el hecho mismo que nosotros realmente no seamos ajenos ni estemos dejando de lado este problema que es fuerte. El aborto es un homicidio. No tiene vuelta de hoja. Eso no se puede mirar de aquí ni allá. Eso es un homicidio. Y tiene una repercusión fuerte en lo psicológico y en especial en lo espiritual. Y necesitamos tratamiento. Exacto. Necesitamos tratamiento. El primer tratamiento que se necesita es la confesión. Una confesión de corazón, honesta, sincera, y posteriormente ligado a un acompañamiento psicoterapéutico. Psicoterapéutico con personas que seamos creyentes, no con cualquier psicólogo o cualquier psiquiatra. No es para que te estén dando pastas, mujer u hombre que promocionaste el aborto, para que te estén dando pastas para que te quiten la depresión, porque así no se te va a quitar. Antes se te hace una adicción.
sino es realmente entrando en un proceso psicoterapéutico con una corriente muy marcada a nivel espiritual. Por eso yo felicito, no conocía, créeme, a pesar de que yo llevo bastantes años trabajando sobre toda la parte de aborto y todas las heridas emocionales, no conocía lo que es el viñedo. Allá hay un programa muy bueno para trabajar. El viñedo, ¿me recuerdas? Sí, el viñedo de Raquel. Sí. Ese que es un proceso, yo no sabía que allí en Estados Unidos, y ya se ha difundido en el mundo, no lo sabía, imagínate. Y es todo un programa terapéutico espiritual, dado por un sacerdote, que surgió allí en Estados Unidos. Y qué interesante que las personas conozcan y realmente se documenten, porque es que realmente hay una de las situaciones fuertes en psicoterapia, que las personas tienen que conocer su problemática. Si ellos no la conocen, la ignorancia hace mucho daño. Y la ignorancia hace que las personas realmente empiecen a tomar decisiones inadecuadas. Por eso se tiene que documentar, conocer, no tener miedo en hablar, porque lo que es el abuso sexual y lo que es el aborto, la gente no lo habla. Se quedan callados porque creen que con el tiempo va a pasar y no es así. Se necesita ayuda. Y esto del viñedo de Raquel me parece que es una propuesta muy interesante. Yo no la conozco, José, no sé si tú podrías hablarnos de ella. No, realmente he escuchado hablar, incluso escuché el testimonio de la persona que creó este sistema, este programa, y es muy interesante, pero no tengo los detalles. Pero sí, cualquier persona que esté interesada nos puede escribir y nosotros le podemos conseguir la información de cómo comunicarse con estos centros. Y es bien importante con lo que tú dices. Si realmente las personas están interesadas, realmente allí en internet lo encuentran y básicamente encuentran no solamente sitios o personas como el viñedo de Raquel, pero tienen que tener prudencia, porque hay otras personas inescrupulosas que lo único que hacen es obtener dinero y no van con una intención sana de ayudarle a las personas. O sea, yo, como te digo, yo tengo dificultades con la psicología. Soy psicólogo, pero tengo un problemita con la psicología porque uno no puede hablar del tema netamente mental como tal, porque no, yo he visto muchos colegas míos más perdidos que embolatados en sus propias vidas y tratando de ayudarle a otras personas y peor, porque lo que hacen es embolatar su vida, porque eso me pasó a mí, muchos años, tratando de orientar a la gente y mi vida familiar, mi vida personal muy embolatada. Entonces, personas creyentes que realmente estén en una comunidad, que esas personas vale la pena uno pedir ayuda y asesoría. En las parroquias a uno lo orientan bastante. Sí. En internet uno encuentra personas, pero que sean creyentes. De lo contrario, lo que va a incrementarse simplemente va a ser aletargar el problema. O sea, no se va a dar una solución real. El aborto es un problema mundial, fuerte, adormecido, porque muchas mujeres han abortado, muchas. El testimonio de Gloria Polo, tú me hablaste la otra vez que tú la conociste, no sé. Sí. Gloria Polo es una mujer colombiana que ella fue abortista, una odontóloga. Ella promocionaba mucho la liberación femenina. Y cuando se promociona la liberación femenina, ¿qué quiere decir? Tenga relaciones con todo el mundo. Hombres, mujeres, no te preocupes. Los hombres simplemente son para utilizarlos, para gozarlos, como dicen aquí en Colombia, y ya. Entonces, ¿qué hacía? Promocionaba mucho los preservativos, y si un preservativo no funcionaba, pues no te preocupes, yo te ayudo a abortar. Ella estaba haciendo una maestría en la Universidad Nacional aquí en Colombia y un rayo la cogió. Sí. Ella quedó calcinada completamente. Lo que ella vio fue impresionante, José. La revelación que Dios le dio, porque ella, gracias a Dios, por pura misericordia de Dios, vive, y Dios hace un milagro en ella sobrenatural, y le da revelaciones del cielo y del infierno, y muestra todo lo que era el aborto, y le muestra el dolor tan impresionante y la muerte que hay en esa persona. Eso es impresionante, José. Wow. Sí. Entonces, imagínate, ella veía como su cuerpo, cada vez que ella promocionaba el aborto, estaba muerto completamente. Su cuerpo no solamente calcinado por un rayo, sino que cuando alguien comete un aborto, espiritualmente su cuerpo empieza a deteriorarse desde el plano espiritual. Es como si tuviera llagas. Eso también lo vio un hombre que renegaba mucho de la Virgen María, que se llama Juan. Lo encuentran allí en internet como Juan, ya me acuerdo el nombre de él, de aquí de Colombia, Juan de Marinilla, un hombre que
criticaba, que renegaba, que promocionaba el aborto, que promocionaba muchas cosas, y necesariamente tuvo una revelación muy fuerte con la Virgen María, y él en su cuerpo, imagínate, la Virgen María dijo, mira tu cuerpo al espejo, y él se sorprendió porque su cuerpo estaba lleno de llagas, y olía de una manera putrefacta, y Wow. eso sucede con el pecado. Sí, Cuando una sí. mujer aborta, como decía, murió también con el hijo. Entonces tiene que volver, como dijo Jesús, volver a nacer, como le dijo Nicodemo. ¿Y cómo se nace nuevamente? Cuando se nace en el agua, bautismo del agua, y en el espíritu, bautismo del espíritu. Cuando uno tiene comunión con el Espíritu Santo, cuando uno lleva una vida diferente de santidad. Y te voy a decir esto, es hermoso. O sea, ojalá pudiéramos hacer otro programa de esto. Yo Cuando creo yo he que sí. atendido mujeres que han abortado, Wow. fue sorprendente, mira, te cuento. Te voy a contar esta historia inicial. Aquí en Colombia, 7 jóvenes cristianos, tuvieron una revelación del cielo y del infierno. Curiosamente, ellos fueron al cielo y una de ellas dijo, mi hijo está aquí, porque le preguntó a un ángel, porque ella tuvo esa revelación en sueño. Y resulta que el ángel le dijo, sí, aquí está tu hijo, porque resulta que ella antes de conocer de Dios, ella había abortado. Y cuando fue, mira, una mujer cristiana, fue y le dijo, puedes ver a tu hijo, pero no puedes hablar con él. Curiosamente, vio un campo hermoso, inmenso, lleno de niños que habían muerto. Y ese campo, ¿sabes qué dijo esa chica? Dijo, había una mujer en el centro. Y los niños estaban alrededor de ella y esa mujer estaba cuidando a los niños. Y le pregunta al entrevistador a esta chica y le dice, ¿quién era esa mujer? Dijo, la Virgen María. ¿Te imaginas? Wow. Unas chicas cristianas. Sí, sí. Yo hice una intervención con una mujer, nosotros trabajamos procesos de perdón y reconciliación a través de la parte espiritual, y estaba precisamente ayudándole a una mujer que había perdido a su hijo, y le dije en ese momento, cierra tus ojos y el espíritu te va a llevar a donde está tu hijo. Y me contó la misma, mira, yo quedé perplejo, me contó la misma historia, me dijo, Rafa, veo a mi hijo. Dice, ¿de dónde está? Dice, veo un campo hermoso, muy hermoso, y hay una mujer que lo tiene en sus brazos. Y le dije, ¿quién es ella? Dijo, la Virgen María. O sea, me sorprendió. Sí me va a entender cómo una mujer que yo estoy atendiendo, que yo no le dije nada sobre esa revelación, si ves que yo había escuchado a esos chicos cristianos, ¿por qué me está repitiendo lo mismo? O sea que hay cosas sorprendentes que uno a veces no quiere creer. Imagínate esta otra historia un poco relacionada a lo mismo. Llega un muchacho que él estaba en una vida, llevaba una vida doble, él estuvo en la institución privada de su libertad en nuestras instituciones, y él iba en un carro, y él se despidió antes de salir de la casa, se despidió de todo el mundo, de su papá, de su mamá, de sus hermanos, de los vecinos, de todos. Y la gente se sorprendía, pero él lo vio como cotidiano, pero él no lo hacía así. Se montó en un carro, y cuando él iba en el carro, él dijo, ¿qué tal si nos estrellamos en esa esquina? Y el conductor dijo, uy, no digas eso, y preciso se estrelló en la esquina. Wow. Salió por un precipicio y las personas que iban en el carro murieron. Y él salió despedido del carro, y cuando él se levantó, resulta que ya habían hecho como el levantamiento, imagínate el tiempo que había pasado, y él se acercó al carro y sacó su maletín, y lo único que le pasó a él fue una fractura en la clavícula. Wow. Lo Gloria que a él Dios. cuenta, dice, en ese tiempo, porque le preguntaron qué sucedió, dije, yo no sé, yo vi un túnel y yo vi toda mi vida pasar en una milésima de segundo, vi toda mi vida, todo Sí. lo que yo había hecho, cosas que ni recordaba lo vi. Y hubo un momento tan particular porque yo vi algunas escenas, vi un campo, vi una pared, vi una montaña inmensa, y sobre todo que cuando yo iba por ese túnel y había tenido esas visiones, yo me encontré con un joven que era igual a mí, pero idéntico, idéntico, y él me dijo, digamos, pongamos el nombre de José, o a Rafael, pongamos el nombre de Rafael. Rafael, no es hora de que estés aquí, tienes que devolverte. Y él Wow. se sorprendió y él abrió Sí. los ojos y fue cuando se despertó. Él le contó esa historia a su mamá y su mamá se puso a llorar y le dijo, hijo, yo quiero contarte algo. Tú cuando naciste, tú fuiste gemelo y tu hermano gemelo murió en el nacimiento y nunca te lo habíamos dicho. Wow. Eso me sorprendió esa historia. Si te das cuenta, o sea que sí hay una vida después de la muerte. Claro. Y nos están esperando, nuestros seres queridos nos están esperando. Si tu mujer abortaste, tu hijo te está esperando, no te recrimina,
Por tanto, hay que ser sanidad. Hay que perdonarnos para que podamos ver a nuestros seres queridos. Qué precioso. Cuando él, bueno, termino la historia porque él vio ese campo y vio esa pared y vio esa puerta, y ¿sabes qué era? La puerta de la institución. Dios le reveló hacia el futuro lo que iba a pasar y le reveló el día en que él iba a estar privado de su libertad por un delito que él lo condenaron por un delito. Ajá. O sea que él vio eso. Su mamá quedó sorprendida y es un chico ahora muy creyente. ¿Sí te das cuenta? O sea, son historias que a nosotros nos deben conmover. Por eso te digo, nuestro ministerio es de restauración familiar y trabajamos mucho lo que es el aborto, el abuso sexual, porque es un flagelo que el demonio hace que nos quedemos callados y no buscamos ayuda. Las mujeres no buscan ayuda y necesitan realmente ayuda. Si tú cometiste un aborto, mujer que me estás escuchando, o hombre que cometiste, de pronto hiciste abortar a una mujer, necesariamente es bueno que busques ayuda y no te quedes solamente con el sacramento de la confesión. Allí es el primer paso fundamental, pero busca una ayuda, porque sí se necesita sanar. Amén. Y hay muchos medios, como ya dijimos. Uno de ellos es el Viñedo de Raquel, que lo pueden encontrar en el internet como el viñedo de Raquel.org. El Viñedo de Raquel.org. Y como ya ha dicho Rafael, el Viñedo de Raquel es un lugar seguro en el que pueden renovar, reconstruir y redimir sus corazones rotos por el aborto. Los retiros de fin de semana le ofrecen un ambiente de apoyo confidencial donde no se le juzga. Las mujeres y los hombres pueden expresar, liberar y reconciliar sus dolorosas emociones después del aborto y empezar el proceso de restauración, renovación y cura. Esto es, mi hermano Rafael, el Viñedo de Raquel, y lo pueden encontrar en el internet, el Viñedo de Raquel.org. De manera que interesante para que vean cualquier persona, cualquier hombre, cualquier mujer que esté viviendo estos síntomas, ¿verdad?, de post-aborto, que son tan peligrosos y que son tan indeseables en la vida, pues aquí pueden enfrentarlo, pues desahogando, compartiendo y sanando las heridas. Bueno, como ya dijiste, Rafael, como el tiempo se nos ha terminado, creo que el próximo programa, el próximo martes, no sé si sería buena idea que retomáramos este tema para que siguiéramos abundando y también, pues, siguiéramos especificando un poquito más sobre los diferentes síntomas psicológicos del aborto. Ya tú has mencionado algunos, pero quizás hablar un poquito con más detalle, por ejemplo, de todo lo que es la angustia que provoca el aborto, la ansiedad, la depresión. Sobre todo hay un aspecto que quizás mucha gente ni cuenta se da, pero la baja autoestima que se va tomando después de un aborto. Asimismo, los insomnios, las noches sin dormir, diversos tipos de neurosis, como ya tú has explicado, y de enfermedades psicopáticas. Psicosomáticas, sí. Exacto. La tendencia al suicidio. Es decir, son muchas cosas que quizás en un próximo programa podríamos sacar un tiempecito para hablar con más detalle de todas estas circunstancias que se dan, que muchas veces, como tú dices, por no expresarla, por no buscar ayuda, pues lo que se hace es hundirse más en esa situación. Pero me gustaría, aunque no es nuestra área, ni la mía ni la tuya, también hablar un poquito de los efectos físicos causados por el aborto, ya que la propaganda, en sentido general, es que el aborto médicamente es seguro, pero es una falsa, es una mentira que utilizan los pro aborto para promover este aborto. Lo mismo que también la propaganda que se hace de que esto es un derecho de la mujer y es para bien de la mujer, y es mentira. Es decir, es totalmente lo contrario, como ya tú has explicado y como seguiremos explicando en el próximo programa, si te parece bien, Rafael. Porque sí, me parece eso importante y porque, como te comparto, son situaciones que hay muchas mujeres, que han vivenciado este tipo de situaciones.
y que inclusive los padres han hecho que las niñas aborten porque quedaron embarazados siendo muy jovencitas y les promueven el aborto. Eso, yo tengo testimonios de eso de igual manera. Y eso sí repercute físicamente, tiene unas repercusiones muy fuertes. Todo lo que se hace en lo oscuro, todo lo que se hace allí en el anonimato, tarde que temprano va a repercutir. Mira, por ejemplo, el calentamiento global, el pecado del hombre hace que la naturaleza de otra forma cobre factura. Y eso Claro. sucede. Y qué interesante que sigamos ahondando en este tema en el próximo programa. Sí, Rafael, antes de que terminemos con una oración que por favor dirija a Dios por todas las mujeres que nos están escuchando, que alguna de ellas quizás haya tenido o esté viviendo esta situación que hemos descrito. Antes me gustaría que si tiene alguna idea que, que enfatizar antes de terminar con la oración. Sí, es básicamente el silencio. Mira, hay un programa que tenemos también en YouTube, se llama Amargura y Resentimiento. Perdón, Resentimiento y Amargura, dos gigantes para derribar. Les aconsejo que lo escuchen con detenimiento, porque la amargura y el resentimiento son de verdad las consecuencias de esas heridas emocionales, y dentro de esas está pues obvio que el aborto. Y allí se habla y se explica claramente por qué unas personas no escuchan y no se permiten la ayuda de las gentes. Por ejemplo, hay personas en este momento, yo lo siento, hay personas que escuchan el programa y a pesar de que han cometido ese delito espiritual, porque más que social es espiritual, se quedan en silencio y no buscan ayuda, sino que simplemente lo dejan como un cliché, como algo simplemente que ya ha pasado. Yo sí les aconsejo, vuelvo y repito, es importante buscar ayuda. Que sí va a ser doloroso, pero va a ser doloroso por unos momentos, porque es que el dolor lo has tenido por muchos años, lo has tenido encubierto por muchos años. Entonces ya es hora realmente con este programa que te levantes. Estamos en el año de la misericordia, donde el Señor nos está haciendo nacer de nuevo a través de del perdón y la reconciliación. Es como el punto que quisiera hacer énfasis, que busquemos la ayuda porque se requiere. De igual manera yo estoy en mucha disponibilidad, yo atiendo a personas los sábados, los fines de semana, en las noches atiendo personas por internet de varios países y estoy con muchísimo agrado. Dios hace maravillas, créanme. Así no tengamos la posibilidad de estar frente a frente, Dios hace maravillas. Entonces estamos en la disponibilidad de poder ayudar, orientar a las personas que lo requieren. Amén. Gracias, Rafael. Pues para el próximo martes estaremos retomando este tema, ya abundando e enfatizando más, e incluso, ¿verdad? Si alguna o alguno tiene alguna pregunta que quiera que contestemos para el próximo martes, pues nos la pueden enviar a través de Facebook o a través del email la voz de María radio @gmail.com o directamente también a través de la página Aníbal de Cortés. Aníbal Cortés. Rafael Aníbal Cortés, sí. Así lo pueden encontrar en Facebook. De manera que nos mantendremos en contacto con cada uno de ustedes, mis hermanos, para que sigamos este diálogo el próximo martes. Rafael, ¿algo más? No, sería por el momento y ya para dejar como el abrebocas para seguir hablando de esto la próxima semana. Muy bien, gracias Rafael, muchas bendiciones, un abrazo, un saludo cariñoso a nuestro hermano ahí, miembro de este grupo musical, que Está sincero, sí. estaremos en alguna oportunidad, alguno de ellos, ojalá que podamos tener un día alguno de ellos en algún programa para que nuestros amigos oyentes les conozcan y proyectar definitivamente aquí a través de la voz de María Radio su música y toda su trayectoria. De manera que gracias Rafael, un abrazo, saludo cariñoso a tu esposa y nos encontramos de nuevo el próximo martes. Sí, gracias. Un fuerte abrazo, José. Gracias Rafael. Y a ustedes mis hermanos también, oyentes de la voz de María Radio, gracias por estar en sintonía con nosotros en este espacio La Realidad a la Luz de la Fe. Les invito a continuar disfrutando de nuestra programación. A continuación nos unimos en oración a nuestra Madre, la Madre de Dios, María Santísima, para que ponga ante los brazos de su Hijo cada una de nuestras intenciones y las intenciones del mundo entero. Nos unimos a continuación después de nuestro programa de hoy en el Ángelus. Gracias por la sintonía y será pues hasta mañana en el que volveremos también a compartir
con ustedes otro espacio similar a este, la realidad a la luz de la fe. Montaña